Buen día, mi nombre es Johan Esteban Mendoza Galíndez, soy estudiante de Ingeniería Multimedia y en esta ocasión voy a explicar el desarrollo de un ambiente web por medio de Visual Studio y de Node.js. Para iniciar con el desarrollo del entorno web, primero se debe crear una constante con la que se pueda usar el módulo Express. Este módulo Express no viene integrado dentro de Visual Studio, así que anteriormente ya se instaló. Y en esta ocasión, la constante que tomaría para usar el módulo Express sería esta. Después de que se haya creado esta constante, se crea una constante más, será la constante app, en donde se van a guardar todo lo que llegan a ser las propiedades y los métodos de Express dentro de esta constante app, para que así se ejecute como un servidor. Después de que se tenga el servidor creado, se va a ejecutar el método listen para escuchar y también para iniciar la conexión del servidor. Así, cuando se inicie o se ejecute el servidor va a mostrar este mensaje en donde espera una conexión al servidor. Así como se muestra aquí. Después de haber creado el servidor web en estas líneas de código y después de haber usado el método listen para escuchar la espera de la conexión, se va a configurar los controladores y también las rutas. Esto por separado. La primera parte es crear un método en donde se dé una respuesta cuando se conecte al servidor web y entonces se hará a partir de este método. Seguido a eso, después de haber creado la respuesta, cuando ya se haya conectado dentro del servidor, en rutas se necesita usar únicamente un módulo que ofrece Express respecto al uso de las rutas, y es así como primero se crea una constante en el archivo index.routes de Express y en donde se requiere a Express. Luego se va a crear una constante de router, que sería lo de las rutas, y en donde únicamente a partir se va a pedir o se va a requerir el módulo de las rutas de Express. Y después, como este archivo de las rutas es necesario usarlo en otros archivos, este módulo se va a exportar. En específico, este archivo de las rutas es necesario para usarlo en los controladores, es decir, acá. Después de esto, se necesita crear un objeto en donde se van a exportar todas las funcionalidades que tenga el controlador. Es decir, se va a crear una constante en donde primero se van a ingresar todas las propiedades para así luego exportarlas. Y nuevamente se hace uso de estas líneas de código para devolver una respuesta en cuanto se haya conectado, pues el controlador tiene la función de mostrar cuando un usuario se conecta al servidor web por medio de la ruta que ya se especificó acá. E igualmente este archivo se tiene que exportar para poder utilizarse en otros archivos que se puede usar ya sea en app o en index.routes. Como lo mencioné, el archivo de index.controller se necesita exportar y es como se hace aquí por medio de esta línea de código. Como este archivo se necesita en index.routes, se va a definir también una constante en donde se va a requerir el archivo que se exportó desde el controlador, es decir, este mismo archivo. Y es así como se crea la constante controller y se requiere la dirección de ese archivo. Después de que se configuró el servidor, de que se creó y se ejecuta, de configurar el controlador y de las rutas, es momento de crear el entorno ya web en donde se puede visualizar el error de tipo 404. Primero se hace un estilo y después un archivo normal de HTML en donde se va a colocar el error 404. Y aquí es donde se encuentra en el body el error y también se va a colocar un tipo de botón que va a redirigir a una dirección general normal que nos va a regresar en donde se encuentre el mensaje del controller. Y es aquí donde se encuentran todos los parámetros, color, el tipo, la tipografía. Entonces, cuando ya se definió esto, es necesario usar el archivo 404. Así que primero se va a utilizar la ruta de ese archivo. Ya sea así como app usa con el método use, usa con una expresión que es única de Express, usa un archivo estático, toma la dirección de ese archivo y después de que toma esa dirección del archivo, app lo usa, pero en esta ocasión ya como la respuesta o cuando simplemente no encuentra la ruta, entonces muestra ese archivo de 404 que se encuentra de manera pública. Es así que si yo ahora ejecuto el servidor, él me va a decir que
el servidor está a la espera de conexiones, como se muestra aquí en el método listen, y aquí en el controller que se muestra este mensaje de que la conexión ha sido correcta. Si yo voy acá y coloco localhost 3000, que sería la ruta 3000, me va a decir el mensaje, el mismo mensaje. Pero ahora, si yo coloco una ruta que no existe, ese estaría tomando la ruta del archivo HTML de 404, en donde nos muestra esto. Y si le doy en Go Home, me va a regresar a la ventana anterior. Y es así como se puede crear un entorno web en este caso, de un error 404 de manera sencilla por medio de Visual Studio Code con Express y Node.js.